Buenas noches con todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Sociedad Peruana de Cardiología, al doctor Edgar, muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno, vamos a continuar un poco esta noche hablando sobre este tema que es realmente muy apasionante y muchas de las veces hasta controversial. Y pues en este caso yo les voy a hablar acerca del uso de los biomarcadores en cardiooncología. No tengo conflictos de interés para la presentación. Y bueno, lo que vamos a intentar, digamos de cierta manera, resolver o dilucidar durante esta charla son dos preguntas claves, que sería el por qué y el cuándo deberíamos utilizar los biomarcadores para la vigilancia de los pacientes con cáncer durante su atención. Entonces, el por qué, pues sabemos ya muy claramente que la cardiotoxicidad actualmente es responsable de una importante morbimortalidad en los pacientes oncológicos, específicamente por la disfunción que generan a nivel del ventrículo izquierdo. Tampoco es, digamos, un secreto que hasta ahora existe el diagnóstico de los pacientes oncológicos que desarrollan insuficiencia cardíaca, se lo realiza cuando el paciente ya es sintomático. Cuando nuestro paciente es sintomático, quiere decir que ya existe un daño estructural o funcional a nivel cardíaco. ¿Cuál sería el beneficio o cuál es el uso que tienen los biomarcadores actualmente, como la troponina, como los péptidos natriuréticos, incluso nuevos marcadores de inflamación que se están investigando? Es que logremos hacer un diagnóstico precoz de nuestro paciente antes de que llegue a ese daño estructural y funcional que muchas de las veces ya no es reversible. El daño que genera el tratamiento oncológico ya está, digamos, estipulado y está estudiado desde hace muchos años. Entonces, este es un artículo que fue publicado en el 2015, es de la doctora Daniela Cardinali, y habla acerca de la detección temprana de la cardiotoxicidad en los pacientes que usan antraciclina y, aparte de eso, también la respuesta que tienen estos pacientes al instaurar un tratamiento para insuficiencia cardíaca. Es un estudio que abarcó a 2.625 pacientes, de los cuales el 9% de estos pacientes desarrollaron cardiotoxicidad. Es importante mencionar que, como bien lo mencionó el doctor Danieli, el tiempo en el que se produce esa cardiotoxicidad muchas de las veces es muy corto, que llegó a ser a 3.5 meses. Lo interesante del estudio es que el 82% de los pacientes que fueron sometidos recuperaron la función ventricular. Sin embargo, solamente el 11% de estos pacientes consiguieron realizar una recuperación total, mientras que la gran mayoría, el 71% de los pacientes, no consiguieron una recuperación, lo cual demuestra sin lugar a dudas que la detección temprana de la cardiotoxicidad y el tratamiento oportuno que nosotros le demos son definitivamente cruciales para mejorar de una manera importante la función cardíaca. Sabemos que al momento que nosotros instauramos el tratamiento de los pacientes oncológicos, hay una brecha dentro de la cual se van a provocar el daño miocárdico. Esa brecha puede ir desde horas, días, meses y finalmente terminar en años ya con el desarrollo de insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el secreto o qué es lo que buscamos en estos tipos de pacientes? Es básicamente la prevención, es decir, prevenir que nuestros pacientes lleguen a la insuficiencia cardíaca sintomática y ya sea un momento tardío o un daño irreversible. Entonces, como bien mencionaba el doctor Danieli, el realizar una estratificación de riesgo es fundamental en los pacientes oncológicos, verificando sus riesgos cardiovasculares y, dependiendo de eso, tomar medidas o conductas que disminuyan su posibilidad de desarrollar algún tipo de alteración cardiovascular, es decir, tener una prevención
primaria. Ya cuando el paciente haya sido ya sometido al tratamiento, debemos hacer el seguimiento se puede realizar la medida de los biomarcadores, que puede ser la troponina o los péptidos natriuréticos, o también el caso de la imagen que también tenemos actualmente disponible, que es la medida del strain longitudinal global. De esta manera, hacemos una detección temprana y conseguimos prevenir que nuestro paciente llegue a la insuficiencia cardíaca. Entonces, podríamos mencionar una frase de Einstein que lo dice claramente: locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. Entonces, lo que estamos haciendo es básicamente el paciente recibe su tratamiento y siempre lo vemos llegar al declive, a la insuficiencia cardíaca. Eso es lo que tenemos que cambiar. El estudio de los biomarcadores como predictores de insuficiencia cardíaca es un tema que ya ha sido estudiado desde hace varios años atrás. Es así que desde el año 2000 ya tenemos artículos que evidencian que la troponina incrementada predice la disfunción ventricular en los pacientes que reciben altas dosis de quimioterapia. Posteriormente, incluso se han realizado estudios en los cuales se propone realizar una estratificación de los pacientes basados en estos biomarcadores. Además de eso, al ver este tipo de daños, ya se hicieron estudios también intentando evidenciar el beneficio de instaurar medicación de prevención en este tipo de pacientes. Eh, Incluso actualmente se están realizando también estudios que evalúan otro tipo de tratamiento oncológico. Y ya conocemos bien la cardiotoxicidad de las antraciclinas. En este caso, por ejemplo, tenemos los estudios que han sido realizados con el anticuerpo monoclonal trastuzumab, que también tiene su riesgo de cardiotoxicidad. Entonces, estamos claros el por qué debemos realizar los biomarcadores. Ahora, vamos a intentar responder la pregunta de cuándo debemos realizarlos. Realmente el momento y la frecuencia para realizar los biomarcadores cardíacos debe adaptarse a cada combinación de biomarcador terapia. En ese sentido, tenemos este estudio que fue publicado en el 2020 que ya nos habla acerca del rol que cumplen los biomarcadores en los pacientes con cáncer. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa o qué es lo que nosotros deberíamos conocer? Es que cada tipo de tratamiento oncológico tiene su propia fisiopatología. Es decir, no todos se centran en el mismo lugar para llegar al daño cardíaco. Es así que, por ejemplo, tenemos el uso de las antraciclinas. Las antraciclinas es la fisiopatología, está directamente relacionado con el estrés oxidativo y con la topoisomerasa 2. En este caso, el uso de antraciclinas puede llegar a la fibrosis miocárdica, a la apoptosis y a la necrosis. En este tipo de pacientes ya no hay una reversión del daño que provocan a nivel cardíaco. En este caso, los biomarcadores a utilizarse de manera temprana son la troponina y los péptidos natriuréticos. De una manera posterior también se puede, o una manera tardía, se puede también implementar los péptidos natriuréticos y la troponina. Obviamente, como lo mencionó el doctor Danieli, la frecuencia con la que nosotros vamos a realizar o vamos a solicitar el biomarcador está directamente relacionada con la estratificación que tiene nuestro paciente. Es decir, si nuestro paciente es de bajo, moderado o alto riesgo, va a depender la dosis, la frecuencia con la cual nosotros vamos a hacer un control de estos biomarcadores. En el caso del anticuerpo monoclonal, que es el trastuzumab, que también utilizado ampliamente en el caso de cáncer de mama, la fisiopatología es diferente a la antraciclina. Este está más relacionado con la neuregulina 1 y la vía del HER2. En este caso, lo que muchas de las veces provoca el trastuzumab es una alteración a nivel de la contractilidad del cardiomiocito. Pero muchas de las veces la disfunción cardíaca que provoca el trastuzumab suele ser potencialmente reversible. Cabe mencionar que, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, muchas de las veces se da el tratamiento de antraciclina
antes de realizar el tratamiento de trastuzumab. En los pacientes que van a recibir este tratamiento, digamos, como adyuvante después de la antraciclina, es importantísimo que todos los pacientes, todas las pacientes que vayan a ser sometidas al trastuzumab tengan de manera basal una medida del biomarcador, que puede ser la troponina. Otra de los tratamientos oncológicos implementados actualmente y que es muy llamativo son los inhibidores de los checkpoint. En el caso de los inhibidores de los checkpoints, están relacionados más con procesos autoinmunes. Ellos generan mucho, por ejemplo, miocarditis, pericarditis, vasculitis. En el caso de ellos, también tenemos un esquema específico de cómo pedir los biomarcadores y cuándo solicitarlos. Como ya lo había mencionado antes, tenemos las guías de cardio-oncología de la Sociedad Europea de Cardiología, que fueron publicadas en el 2022 y que realmente son una gran ayuda y una gran guía actualmente. Entonces, ¿cuál es la recomendación para los biomarcadores? Es que la medida de los biomarcadores, que puede ser el péptido natriurético o la troponina, está recomendado en los pacientes con cáncer que tienen riesgo de desarrollar disfunción cardíaca relacionada con la terapia del cáncer, si estos marcadores están disponibles para ser medidos durante el tratamiento de los pacientes. Entonces, nuestro paciente, al momento de tener el diagnóstico, de una manera basal debe realizarse los biomarcadores, que es el péptido natriurético y o la troponina. Siempre recordando que el momento o el, la línea de tiempo que vamos a utilizar para solicitar ese biomarcador depende muchísimo del tratamiento que va a recibir mi paciente. Entonces, de esta manera nosotros conseguimos realizar una detección precoz, hacemos un diagnóstico oportuno de nuestro paciente y vamos a ser capaces de guiar de mejor manera la terapia para que nuestro paciente llegue finalmente al éxito de su tratamiento, que es lo que buscamos. Realmente la mejor manera de explicarlo es con un caso clínico, con ejemplos. Este es el caso de una paciente que es femenina, tiene 50 años, no tiene antecedentes patológicos previos, familiares, su madre y su hermana tuvieron SEA de mama, no fuma, no bebe, no es alérgica a ninguna medicación y ella llegó a consultar por una masa en mama derecha. Posteriormente a realizar los estudios, el diagnóstico de la paciente fue un cáncer de mama derecha, estadio 2B, con un HER2 positivo. En el caso de la paciente, el tratamiento propuesto fue una quimioterapia neoadyuvante a base de ciclofosfamida y doxorubicina. Entonces, en el ejemplo de la paciente, podríamos preguntar, en primer lugar, ¿mi paciente es bajo riesgo, moderado riesgo o es un alto o muy alto riesgo? Entonces, si nosotros vamos a los antecedentes de la paciente, nuestra paciente caería en el lugar de un bajo riesgo, ¿sí? Como bajo riesgo, ¿cuál es la recomendación que nos da la guía? Pues el realizar de manera basal la medida del biomarcador, que puede ser el péptido natriurético o la troponina, debe ser ya considerado incluso en el bajo y moderado riesgo en pacientes que van a iniciar el tratamiento con antraciclinas de manera. Ahora, recordemos que nuestra paciente, si bien es cierto, ya recibió la antraciclina, pero ella es un HER2 positivo, es decir, que ella es una candidata al tratamiento con el anticuerpo monoclonal, en este caso el trastuzumab. Entonces, nuevamente, vamos a la pregunta. ¿Mi paciente es de un bajo y moderado riesgo o es una paciente ya de alto o muy alto riesgo? Entonces, ahí viene, digamos, el giro. Mi paciente, al ya haber recibido un tratamiento previo con antraciclinas, ella ya entra dentro de la categoría de una paciente de alto y muy alto riesgo. Y en ese caso, obviamente, la medida basal del péptido natriurético y de la troponina son ya recomendados en el alto y muy alto riesgo en pacientes que van a iniciar la terapia con el anticuerpo monoclonal o el anticuerpo anti-HER2.
Este es en el caso de los pacientes que van a recibir terapia inmune o los inhibidores del checkpoint. En ese caso, de manera basal, nos recomiendan en primer lugar el electrocardiograma, péptido natriurético, la troponina. Son recomendados antes de empezar la terapia de los inhibidores de los checkpoints. Posteriormente, hay que seriar el electrocardiograma y la troponina deben ser medidas cuando sea la segunda, la tercera y la cuarta dosis. Ya si estas dosis son normales, podemos espaciar el tiempo en el que nosotros vamos a pedir el biomarcador hasta 3 dosis hasta completar el esquema del tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que queremos llevar a ustedes en esta noche? En el caso es que definitivamente la estratificación del riesgo en los pacientes con cáncer que van a ser sometidos a terapias tóxicas es fundamental para realizar un adecuado esquema de seguimiento y un diagnóstico precoz, que es realmente lo que buscamos. El uso de biomarcadores cardíacos, el péptido natriurético, la troponina, ayudan a realizar esta detección precoz de la cardiotoxicidad. Siempre recordemos que la liberación que se produce del péptido natriurético o de la troponina difiere según los diferentes tratamientos o difiere dependiendo del tratamiento que nuestro paciente reciba. Este es el último mensaje con el que les quiero dejar. Realmente saber no es suficiente, debemos aplicar. Querer no es suficiente, debemos hacer.